Muy bien. Estamos concluyendo la serie Encuentros con Jesús. Y hoy vamos a estudiar una historia muy bonita, pero antes de poder empezar con esta historia, hay que dar un trasfondo de cómo llegó esta historia a estar en la Biblia. Pues muchos estudiosos creen eh, que esta historia pues no era parte del Evangelio de Juan. Y si usted va a estudiar, se va a dar cuenta de que hay muchos que están de acuerdo y otros que no están de acuerdo y están en ese debate. Pero antes de poder comenzar con la historia que se encuentra en Juan capítulo 8, me gustaría comentar de que hay cosas en la vida de un estudiante que nunca se olvidan. Recuerdo una de las tareas más difíciles que yo tuve en la escuela primaria. Esa historia dice, mi historia propia, que yo tenía que escribir los números del 1 hasta 1.000.000. Esa era mi maestra de matemáticas, estaba loca. Entonces ella dijo, usted tiene que escribir los números del 1 hasta 1.000.000. Bueno, no era de uno en uno. Primero empezamos así como de 20 en 20, después de 15 en 15, y así le fue bajando, pero el último creo que era de 5 en 5. Y yo recuerdo que era un dolor de cabeza para mí llegar cada día a la escuela y ella decía, hoy tuvieron que haber avanzado hasta aquí. Y yo era de los más atrasados. Yo estaba prácticamente comenzando, esa tarea yo la odiaba. Lo interesante de esto es que todos teníamos que hacerlo a mano. Teníamos que escribir uno por uno cada número sin equivocarnos. Y al final yo pasé el grado sin hacer esa tarea. Pero lo que quiero comentar es que, ¿por qué traigo esta historia a sus mentes? Simplemente para decirles que el hecho de copiar a mano era un oficio común en los tiempos antiguos. Ahora, antes de que existiera la imprenta, lo cual puso de cabeza al mundo cuando se inventó la imprenta, lo cual fue un avance tan grande, pero las personas antes de eso tenían que copiar a mano. Entonces, las sagradas escrituras que nosotros tenemos en nuestras manos son producto de hombres que se encargaban de hacer copias así, a tinta y a mano. Entonces, en el primer siglo se escribieron copias en griego y Dios usó a hombres inspirados para que ellos pudieran escribir a través del Espíritu Santo esas copias inspiradas. Entonces, no existían fotocopiadoras como ahora, ¿verdad? Que nosotros solo vamos a la fotocopiadora, le decimos queremos 40 y ya nos manda 40. Antes, si usted quería tener 40, necesitaba tener 40 escritores ahí, empezar a dictar el texto y ellos tenían que escribir. Pero habían formas de copiar. Algunas veces alguien dictaba el texto y las personas estaban escribiendo. Y varias personas estaban ahí escuchando atentamente lo que estaba diciendo y después iban escribiendo. Esa era una forma. Pero también habían otras formas donde la persona miraba directamente el texto y empezaba a copiar. Entonces miraba y copiaba. El problema con eso es que nosotros a veces perdemos la concentración cuando estamos haciendo algo por mucho tiempo. Entonces podía ser de que la persona estaba ahí estudiando o copiando y de repente pensaba en otra cosa y cometía un error. Entonces, pero los primeros textos reproducidos estaban en el idioma, ¿en qué idioma? En el idioma griego. Los primeros textos del Nuevo Testamento, estaban en griego. Entonces, y más adelante se hizo una traducción del griego al latín. O sea, es como que griego solo lo hablaban unos, pero latín lo hablaban la mayoría. Entonces vinieron y dijeron, vamos a hacer una copia de latín para que muchas otras personas puedan tener la copia de las Sagradas Escrituras. Hicieron una copia, lo cual eso ayudó a muchas personas para tener acceso a la Biblia. Después, la Biblia se fue pasando a diferentes idiomas. Se pasó al alemán, después se pasó al inglés. Ahora nosotros tenemos la Biblia en español, pero déjeme decirle que todavía hay idiomas donde la Biblia no ha llegado. Entonces, todavía hay personas ahí trabajando minuciosamente para poder llevar el Evangelio a otras personas que en su idioma no lo tienen. Entonces,
Eh, Aún existen también esos escritos en griego, aún existen, pero no tenemos las copias originales de las primeras personas que escribieron. Yo digo que Dios en su soberana voluntad dijo, yo voy a eliminar estas copias porque si no, estos van a ser dioses de esas copias. Así como somos los seres humanos que hacemos dioses de todo, ya tuviéramos esas copias y todo el mundo se estuviera arrodillando ante esas copias que muchas, donde se escribió originalmente el Nuevo Testamento. Pero los escritores bíblicos escribieron, y lo único que nosotros tenemos de esas copias son copias de los originales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tenemos esas copias? Bueno, personas minuciosamente, a las personas se le llamaban escribas. Estas personas, su trabajo era escribir. O sea que todo aquel que tenía bonita letra, podía trabajar como escriba. Bueno, había ciertos requisitos para trabajar como escriba, pero eso sí, los doctores no podían trabajar como escriba, porque los doctores ustedes saben que escriben feo, ¿verdad? Entonces, pero así fue como se fue transmitiendo, y ahora tenemos muchos textos. Tenemos aproximadamente unos 24,000 textos en griego, manuscritos, perdón. 24,000 manuscritos de diferentes partes de la Biblia, que se han analizado y se han comparado unos con otros para ver si no hay una doctrina que se contradiga en la Biblia. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, lo interesante es que no encontramos ninguna doctrina que se contradiga. Así que personas minuciosamente estuvieron estudiando la Biblia y diciendo, sí, todo esto está correcto, no hay doctrina que se contradiga. Y fue así como en reuniones, en concilios, personas muy inteligentes se reunieron y dijeron, este libro sí lo aceptamos, este libro sí, creemos que es inspirado. Y ahora lo que tenemos, pues, la Biblia completa. Pero eso, para que nosotros llegáramos a tener esta Biblia, fue un trabajo enorme. Muchas personas, muchas horas invertidas, y ahora nosotros gozamos de tener la oportunidad de poder estudiar libremente la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tomamos nosotros tantos minutos en este comienzo de este sermón para poder explicar cómo se escribió la Biblia? Bueno, porque cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, desde el capítulo 7:53 al versículo 11, la mayoría de los estudiosos dicen que este pasaje no fue originalmente escrito por Juan. O sea que este pasaje no va ahí. Entonces, eso quiere decir que cuando Juan escribió el Evangelio, él no escribió esta historia del encuentro de Jesús con una mujer pecadora. Ahora, déjenme darles 6 razones por las cuales este pasaje no estaba en el Evangelio de Juan originalmente. Hay varias razones. Porque esta historia no aparece en ninguno de los manuscritos más antiguos. O sea, la gente revisó los manuscritos más antiguos y vieron y dijeron, wow, ¿qué pasó aquí? Esta historia no está. Entonces no está en los manuscritos más antiguos. Esta historia empezó a aparecer allá por el siglo X. Entonces, muchos años después. La otra razón por la cual se cree que no estaban es porque los padres de la iglesia, como ustedes saben, hay personas que agarran la Biblia y hacen comentarios, ¿verdad? Eso no es nuevo. Los padres de la iglesia, antiguamente, ellos tomaban la Biblia y hacían comentarios. Pero los padres de la iglesia, las primeras personas cristianas que hicieron comentarios, ninguno comenta esta historia. Entonces, por eso podemos decir que tal vez no estaba. Pero de hecho, si usted quita la historia desde el capítulo 7:53 hasta el 8:11, usted va a ver que la Biblia, lo que está escrito fluye naturalmente. Entonces, terminamos en el 7:52, por ejemplo. Dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y si ahora nos vamos allá al 12, otra vez Jesús les habló diciendo. Entonces, si nosotros leemos corrido, es como que no hay problema si nosotros quitamos la historia. Por eso algunos creen de que esta historia no estaba en la Biblia.
Ahora, ningún padre de la iglesia mencionó esto antes del siglo X, ya lo dije. Cuando esta historia empezó a aparecer en las copias de los manuscritos, empezó a aparecer en diferentes partes. Entonces, primero apareció después del 733, después apareció después del 744, después apareció después del 2155. Y está algo raro, ¿verdad? Que haya aparecido esa historia así en diferentes lugares. Pero también apareció en Lucas 21-24. Y cuando los examinadores de este texto van y ven cómo está escrito, dicen que el vocabulario que está usado en esta historia no es el mismo vocabulario que está usado en el resto del Evangelio de Juan. Entonces es como, usted puede conocer a alguien cómo habla, ¿verdad? Y si usted escucha a otra persona que tenga un vocabulario más extravagante o algo así, usted va a saber que esa no es la persona que está hablando. Es así se escribió. Ahora, ¿cómo afecta esto la visión de las escrituras que nosotros tenemos? ¿Cómo afecta? Bueno, acepto que no hay dudas acerca de la autenticidad de las escrituras. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que minuciosamente han estado viendo los textos originales y diciendo, sí, esto está. Ahora, cuando nosotros tenemos dos textos, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el original y yo tengo dos. Uno es falso y uno tiene errores y el otro no. ¿Cómo averiguo yo cuál es el verdadero? Está difícil, ¿verdad? Pero cuando yo tengo muchos textos del mismo y yo digo, sí, este se parece con este se parece con este, y digamos que tengo 100 textos y 80 de ellos se parecen, entonces es más fácil para mí decir, este sí, creo que es el original. Entonces así era como la gente trabajaba. Ahora, yo gano mucha confianza en los traductores de la Biblia al saber que esa era la forma en que ellos compilaron toda la Biblia. Gano mucha confianza en las escrituras. Entonces, los manuscritos del Nuevo Testamento soportan las escrituras en mucho mayor grado que cualquiera de los manuscritos de otras escrituras. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se escribió, cuando las personas en el antiguo tiempo hacían copias de los manuscritos, también habían otras escrituras seculares que no tenían nada que ver con Dios que se escribían. Pero cuando nosotros vemos cuántos manuscritos hay del Nuevo Testamento comparados con otras escrituras que no tenían nada que ver con Dios, vemos que es inmensidad de recursos, inmensidad de evidencia acerca de la Biblia. Por eso nosotros podemos confiar de que tenemos aquí la palabra de Dios. Porque muchas personas han dedicado su vida para que nosotros podamos tenerla ahora en español. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a predicar este pasaje? Ahora que hemos dicho todo esto, ¿por qué lo vamos a predicar? Escuche bien, creemos que este evento realmente fue real. No solo porque está ahí en el Evangelio de Juan, pero muchos estudiosos de la Biblia creen que realmente ocurrió. Y vamos a ver por qué es que ocurrió. Número uno, porque encaja correctamente con la vida de Jesús y su ministerio. Cuando nosotros leemos los evangelios, nosotros vemos que los fariseos ¿qué hacían? Tentaban a Jesús. Y Jesús siempre salía con una respuesta que era increíble cómo él les respondía. Y cuando nosotros leemos esa historia, eso mismo está pasando. Ya más adelante vamos a ver cuáles fueron las palabras que Jesús les dijo, pero ahí podemos ver de que encaja con la vida y ministerio de Jesús. Pero también porque encaja con lo que Jesús dijo que Él venía a hacer a este mundo. Él dijo que venía a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y justamente eso es lo que nosotros vemos en la historia cuando nosotros la leemos. Este pasaje describe a Jesús en todo su esplendor, describe su gracia inmensamente, su misericordia. Este pasaje es una hermosa ilustración del poder del Evangelio. Así que lo vamos a predicar porque no se opone a ninguna de las otras enseñanzas de la Escritura, o sea que no hay ninguna contradicción en contra de la Biblia al estudiar este pasaje. Entonces, con mucho cuidado yo lo voy a predicar sin decir, realmente este era un pasaje inspirado.
pero lo voy a predicar creyendo de que realmente pasó. Y al final, pues, el Señor nos va a decir allá cómo fue que ese pasaje se introdujo ahí, de repente, muchos años después. Si usted tiene una pregunta y quiere hacerla al Señor, pues guárdela ahí y se la hace allá. Nosotros no lo sabemos ahora, pero vamos a aprender lo maravilloso que esta historia nos quiere enseñar. Ahora, aquí vamos. No vamos a estudiar el contexto porque no sabemos si realmente pasó ahí. Entonces, pero un día por la mañana, Jesús regresó al templo y el pueblo vino a él. Eso lo encontramos ahí en Juan, desde el capítulo 1. Entonces, esto nos dice varias cosas. Que Jesús ya había estado en el templo enseñando y que también nos dice que gran cantidad de personas seguía a Jesús. Ahora, entonces los escribas y los fariseos le trajeron ¿a quién? A una mujer sorprendida en adulterio. La historia no dice que ellos fueron prudentes. La historia dice que ellos pusieron a la mujer en medio de toda la gente. Trajeron a la mujer ahí, me imagino, arrastrada y la pusieron en medio de toda la gente. Estos hombres religiosos vienen y hablan con Jesús y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Ni siquiera fueron y le dijeron, Señor, mira, lo que pasó con esta mujer fue que la encontramos en el acto del adulterio. No, ellos vienen y enfrente de todas las personas le dicen, encontramos a esta mujer haciendo esto. Pero luego ellos apelan a las escrituras, no solamente ellos hablan con Jesús, pero ahora ponen a Jesús contra la espada y la pared porque le dicen, la ley de Moisés nos manda a apedrearla. Eso era lo que decía la ley de Moisés. Y después le preguntan a Jesús, ¿tú qué dices, Señor? Ahora, Jesús siempre sale con una respuesta que nos maravilla, como la sabiduría del mismo Dios es maravillosa. Y la misma palabra dice, esto lo hacían para tentarle y para acusarle. Pero vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús. Bueno, aparentemente estos hombres estaban haciendo lo correcto, ¿verdad? Traen una mujer, ellos saben la ley, y ahora que dicen que hay que hacerle, hay que apedrearla. Pero cuando nosotros vamos y leemos Levítico capítulo 20, versículo 10, leemos lo siguiente. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto al adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. ¿Quién debería morir? Los dos, ¿verdad? O sea que hay algo raro ahí. Los hombres, esos hombres que eran tan justos aparentemente, traen a la mujer, pero se olvidaron del hombre. Qué bonito, ¿no? Y ellos vienen y dicen, hay que apedrear a la mujer. Pero si ellos fueran totalmente justos, ellos hubieran traído tanto al hombre como a la mujer y hubieran aplicado la ley pareja. Pero esos hombres no son tan justos como ellos mismos dicen ser. Ahora, ellos están en lo cierto porque la ley dice eso, pero no traen al hombre. Así que estos hombres injustos traen a la mujer y deciden que van a aplicar la ley. Entonces la ley dice que todos iban a recoger piedras y le iban a tirar a la mujer. Así que vienen todos, tienen a la mujer, quizás tienen piedras en sus manos, están listos para aplicar la ley en frente de Jesús. Pero Jesús no ha respondido nada hasta el momento. Así que al ver Jesús, lo que está sucediendo, él no responde nada. Y Jesús viene y se agacha y comienza a hacer algo, escribe en el suelo con el dedo. Y algunos hacen especulaciones que era lo que Jesús estaba escribiendo ahí en el suelo. Y dicen, Jesús estaba escribiendo esto y esto. La verdad no lo sabemos, la Escritura no nos revela qué era lo que Jesús estaba escribiendo. Pero ellos, viendo que Jesús no responde nada, vienen y le dice, y entonces Jesús, ¿qué hacemos? O sea, le siguen insistiendo. Y viendo Jesús la insistencia de estos hombres, dice lo siguiente, escuche bien, dice, el que de ustedes esté libre de pecado, ¿qué dice? Tire la primera piedra. ¡Pum! In your face. Así le dio Jesús a estos hombres. Le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Seguramente vino al cerebro de cada uno de estos hombres
todos los pecados que ellos habían cometido. Vino a su corazón las cosas más sucias que ellos habían hecho. ¿Y sabe qué? Ellos no se encontraron en el valor suficiente, no se encontraron en el lugar preciso, con la autoridad precisa para juzgar a la mujer. No tuvieron el valor, ninguno de ellos pudo hacer lo que ellos se habían propuesto hacer. Pero ellos, al oír las palabras de Jesús, acusados por su propia conciencia, salían, dice, uno a uno, y luego dice, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó al final solo Jesús y la mujer que estaba ahí en medio de todos. Algunos dicen que los más viejos salieron primero porque esos eran los que estaban más llenos de pecado, los que tenían más carga de pecado, pues entre más nosotros avanzamos en nuestra edad, pues más cosas hemos cometido, más cosas malas hemos cometido. Seguramente estos hombres se dieron cuenta y salieron primero los más viejos y se quedaron ahí los más jóvenes, los que habían cometido menos cosas malas, pero que ninguno de ellos estaba todavía apto para poder juzgar a la mujer. Así que Jesús levanta la cabeza y sorprendentemente no ve a nadie ahí. Todos los hombres se han ido. Y le pregunta a la mujer, mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, le pregunta. Y la respuesta de la mujer fue, ninguno, Señor. Ninguno me condenó. Pero la siguiente parte del versículo 11 son para mí las palabras más gloriosas de este pasaje, porque tienen que ver exactamente con el poder del Evangelio. Jesús le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Y Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Y Jesús no le dice eso no porque adulterar no era un gran pecado, de hecho sí es un gran pecado, pero Jesús va a decir esas palabras porque Él quiere afirmar algo. Él quiere afirmar que Jesús va a reconstruir la justicia. Él va ahora a decir cómo es que las cosas van a ser ahora. Cómo es que ahora se va a juzgar a las personas. Jesús le dice, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Las mismas palabras que Jesús pronunció al paralítico, que nosotros vimos la historia la semana pasada, dijo, vete y no peques más. Ese es el mandato de Jesús, vete y no peques más. Pero quisiera con ustedes escuchar lo que dice un predicador cristiano, John Piper, dice lo siguiente, lo que Jesús quiere decir aquí es, yo estoy restableciendo tu vida, le está diciendo a la mujer. Yo estoy edificando tu vida nuevamente, le está diciendo Jesús. Así que deja ya el adulterio. Yo no quiero que cometas adulterio nunca más. Te estoy despidiendo, no para que cometas adulterio. Pero esta es la diferencia, mujer, le dice Jesús. Esta es la diferencia. Yo estoy poniendo todo esto que te ha pasado, todo el adulterio que has cometido y todos los otros pecados que tú has cometido, lo estoy poniendo sobre el fundamento de mi gracia. Todo lo que tú tenías, todas las cosas malas, yo le estoy poniendo, le estoy dando un nuevo fundamento. Y el fundamento es mi gracia. Yo estoy restableciendo tu santidad, mujer. A partir de ahora, tú vas a ser vista completamente santa. Pero todo eso es puesto sobre mi gracia. Porque no solamente te estoy perdonando el pecado que cometiste hoy, le está diciendo, te estoy perdonando completamente y para siempre, le está diciendo Jesús. Jesús lo que está diciendo ahí es, yo estoy reconstruyendo la justicia. O sea, la justicia ya no es como lo que los hombres llaman justicia. Ahora la justicia va a ser como yo la estoy poniendo ahora en este mismo momento. Yo estoy reconstruyendo la santidad de las personas, pero no como muchos buscan la santidad tratando de buscarlas por ellos mismos. Estoy reconstruyendo la rectitud de las personas.
Pero todo esto yo lo estoy reconstruyendo, dice Jesús, sobre mi gracia. Así que tienes que tener, escúchame bien, tienes que tener una experiencia de gracia antes de que trates de alejarte del pecado. Si tú no tienes una experiencia de gracia antes de alejarte del pecado, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Y por mucho tiempo yo luché tratando de ser una persona buena, luchando contra el pecado, y no había experimentado lo que era la gracia en mi vida. Y es muy difícil luchar si tratas de alejarte del pecado sin una experiencia de gracia. Así que hay personas que tratan de llevar una vida buena y de hecho lo consiguen. Y hay personas que no se dicen ser cristianas y tienen muchas cosas rectas, mucho más rectas que nosotros muchas veces. Pero si esas cosas, si esas personas no han experimentado la gracia del Señor, lo que ellos están experimentando es un fariseísmo. Como los fariseos, ellos decían llevar las cosas bien, pero eso era por sus fuerzas. También lo único que conseguiremos si nosotros tratamos de ser buenos por nosotros mismos es hipocresía, porque vamos a hacer cosas externamente buenas, pero en nuestro corazón sabemos que siempre habrá maldad. Por eso nosotros necesitamos la gracia, no mero moralismo. No yo soy una persona buena simplemente, sino he experimentado la gracia de Dios. Así que ahí se encuentra la mujer. Y cuando Jesús le dice, mujer, vete y no peques más, déjeme decirle que era lo que iba a pasar después con la vida de esta mujer. Seguramente esta mujer iba a tener una vida de obediencia. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer se iba a recordar que ella estaba a punto de morir, viendo a todos esos hombres alrededor de ella con las piedras en sus manos. Y cuando esa mujer recordara ese acto, eso le iba a ayudar a esa mujer a obedecer de ahí para adelante. Y cada vez que esta mujer se sintiera tentada a hacer lo mismo que ella hacía antes, ¿sabe de qué se iba a acordar ella? De la gracia del Señor Jesús. La gracia que nos da el poder para poder obedecer al Señor Jesús. Así que hermanos, hay miles de razones por las cuales no acostarse con una mujer que no es su esposa. Hay suficiente evidencia de la gracia de Dios, cómo Dios nos ha perdonado. En este momento, todos nosotros hubiésemos sido apedreados ya. Todos nosotros hubiésemos sido apedreados ya. Pero cuando nosotros recordamos de que alrededor nuestro ya estaba todo listo para que nosotros muriéramos, y Jesús vino y dijo las palabras siguientes: tampoco yo te condeno. Esas son las palabras que nos ayudan a nosotros, que ayudan a los jóvenes que tienen sus novias para no acostarse con una mujer que no es su esposa. Esas son las palabras que ayudan a una persona sufriendo con la lucha con la pornografía para poder salir adelante con ese pecado. Esas son las palabras que nos ayudan a nosotros con cualquier otro pecado. Recordar que la gracia de Dios es infinita, que en este momento nosotros ya hubiéramos muerto. Y hermanos, recordar esa gracia es algo que debe marcar nuestros corazones cada día. Cuando yo leí esta historia, yo lloraba. Y yo decía: Señor, ¿cuántas veces yo he estado así? ¿Cuántas veces yo he estado así, sintiéndome ahí en medio como un pecador, con muchas personas alrededor listos para tirarme las piedras? Y Señor, tú dijiste: tampoco yo te condeno. Sobre esa gracia quiero vivir yo, sobre esa gracia que Jesús ha derramado en mi vida. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, dice Primera de Timoteo 1:15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. ¿Habrá alguien aquí que reconozca su pecado este día? ¿Habrá alguien aquí que diga:
yo hoy decido tener el valor de dejar esto que ha estado en mi vida por mucho tiempo, reconociendo que Jesús dice, tampoco yo te condeno. A partir de ahora yo quiero que vivas una vida santa, recordándote de que mi gracia es mayor que cualquiera de todos los otros pecados que tú has cometido en tu vida. Dijimos al principio que no sabemos si esa historia está en la Biblia, en el Evangelio de Juan originalmente, pero quizás hay una persona que sea salva por haber escuchado esta historia. Habrá una persona que se arrepiente de su pecado por haber escuchado que esta historia apunta al Evangelio, que esta historia refuerza lo que en la Biblia está escrito. ¿Habrá alguna persona? Ven a Jesús por su gracia. Levanta tu cabeza hoy, como esa mujer la levantó ese día, para decir no más. No más al pecado que me ha tenido atado en mi vida. Oremos. Señor, tú lo conoces todo. Si nuestros corazones fueran revelados, Señor, encontraríamos tantas cosas malas. Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque te hemos fallado, Señor. Y hoy reconocemos que necesitamos tu gracia. Reconocemos que te hemos fallado, Señor. Reconocemos que necesitamos, Señor, una experiencia de gracia para luchar contra el pecado. Para que en el momento que nosotros nos sintamos tentados, recordemos de dónde tú nos has sacado, que un día estábamos ahí en medio, con todas esas piedras listas para ser lanzadas a nuestra vida. Perdónanos, Señor. Yo te pido que si hay alguna persona aquí que haya tomado una decisión importante en su vida de reconocer la gracia tuya, que tú puedas, Señor, darle el valor a esa persona para que hable con alguno de los líderes aquí en la iglesia y que podamos dar testimonio de que hay decisiones de personas que están siendo tomadas con el único objetivo de darte la gloria a ti, Padre. Oramos por esas decisiones, oramos por ese perdón sanador, Señor. Y te agradecemos porque en el momento que nosotros volvamos a caer, tu gracia es infinita para decirnos, tampoco yo te condeno. Y en ese momento nosotros podamos recordar que hay perdón en ti, Señor, que hay misericordia. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.